En este vídeo, te presentamos nuestra gama de cuadros de control Escofred para servicios frigoríficos. Estos cuadros destacan por su sencillez y robustez, características esenciales para garantizar un rendimiento fiable y duradero. Además, cuentan con una peculiaridad clave: incorporan un módulo de control de telegestión, que permite el acceso a la plataforma Epoca Cloud, desarrollada por el fabricante de soluciones electrónicas EBCO. Comenzaremos con el conexionado eléctrico. La simplicidad de este proceso se debe a que los cuadros disponen de un bornero que indica claramente dónde conectar cada elemento. Además, cuentan con un contactor para alimentar las resistencias de desescarche, configurable para resistencias monofásicas o trifásicas. En esta imagen podemos observar cómo la alimentación eléctrica se conecta directamente al borne. Solo queda conectar el módulo Wi-Fi al conector situado en la parte superior del controlador. Con todo conectado, alimentaremos el cuadro. A partir de este momento, tendremos 60 segundos para configurar la red Wi-Fi generada por el módulo. Si no logramos conectarnos a tiempo, la red Wi-Fi se desactiva. Será necesario desconectar y reconectar la alimentación eléctrica para disponer de otros 60 segundos. La configuración puede realizarse con un ordenador, una tablet o un teléfono móvil. Para este ejemplo, utilizaremos un ordenador, ya que resulta más visual. Accederemos a la red Wi-Fi generada por el módulo eBlinking, cuya contraseña se encuentra en un adhesivo en la parte posterior del módulo. En este caso, la red Wi-Fi generada se llama Epoca F8AC40 y su contraseña es Epoca Wi-Fi. Una vez conectados a la red, abriremos el navegador e introduciremos en la barra de direcciones la IP del módulo: 192.168.4.1. Al acceder, nos encontraremos con una página de configuración dividida en varias pestañas. Comenzaremos con la pestaña Planta, donde deberemos rellenar dos campos: nombre de la planta. Este campo hace referencia al nombre de la instalación. Por ejemplo, podríamos usar Supermercado Pala. Contraseña de la planta, en este caso, utilizaremos 1, 2, 3, 4. Finalmente, daremos nombre al servicio, como por ejemplo cámara de pescado. Los demás campos son opcionales y dependerán del nivel de detalle que desee añadir cada usuario. Una vez rellenados, haremos clic en Guardar. Tras guardar la configuración nos solicitará nuevamente el nombre de la planta y la contraseña creados anteriormente. A continuación, pasaremos a la pestaña WLAN para conectar el módulo a la red Wi-Fi de nuestra instalación. Seleccionaremos la red deseada de la lista, introduciremos su contraseña y clicaremos en el botón Conectar. Después de unos segundos, el sistema confirmará que la conexión ha sido exitosa. Seguidamente clicamos en el botón Test Broker. Realizado estos pasos ya tendremos configurado la conexión Wi-Fi. En la pestaña Time, activaremos las opciones necesarias para sincronizar la fecha y la hora en tiempo real. Estableceremos la zona horaria correspondiente a nuestra región, que en este caso es +1 hora. Sincronizaremos el reloj con la nube y seleccionaremos la región. Al finalizar, haremos clic en Descargar y salir. Esto generará un archivo de planta que se guardará automáticamente en la carpeta Descargas de nuestro ordenador. El módulo se desconectará de la red Wi-Fi generada y volverá a conectarse a la red Wi-Fi de Internet, previamente configurada. Para gestionar nuestros servicios, crearemos una cuenta en la plataforma Epoca Cloud. Accederemos al enlace mostrado en pantalla y haremos clic en Crear cuenta. En el formulario, completaremos los campos requeridos: nombre de usuario personal, contraseña, que deberá repetirse para confirmación, correo electrónico. Subiremos el archivo de planta descargado previamente. Añadiremos la contraseña configurada para este archivo. Finalmente, aceptaremos los términos y haremos clic en Registrar. En caso de error al completar los campos, será necesario volver a cargar el archivo de planta y verificar los datos. Ahora ya disponemos de una cuenta, solo nos quedaría acceder dentro de la plataforma Epoca Cloud. Rellenamos con nuestro nombre de usuario y nuestra contraseña. Hacemos clic a acceder. Una vez dentro podemos comprobar que ya tenemos nuestro primer servicio registrado. Podemos observar cómo tenemos acceso a todo el abanico de configuraciones. La plataforma nos da opción de configurar servicios adicionales en una misma planta. Para añadir más servicios a una misma instalación, seguiremos el mismo procedimiento.
Accederemos a la red Wi-Fi generada por el nuevo módulo, introduciremos la contraseña época Wi-Fi y accederemos a la IP 192.168.4.1. Dentro de la configuración, seleccionaremos el archivo de planta guardado y lo cargaremos. Esto rellenará automáticamente los campos de nombre de planta y contraseña. Solo será necesario asignar un nuevo nombre al servicio, como cámara de carne, y hacer clic en guardar. Si volvemos a acceder a nuestra plataforma Epoca Cloud, observaremos que ya tenemos el servicio configurado correctamente, viendo todos los iconos de las posibilidades de parametrización y configuración. Ahora vamos a explicar cómo resetear nuestro módulo. Esto es práctico porque nos hemos podido equivocar en la configuración, o bien podemos querer retirar este módulo de una instalación para utilizarlo en otra instalación distinta. Lo que tendremos que hacer es borrarlo y dejarlo tal como sale de fábrica. Si necesitamos resetear el módulo, alimentaremos el dispositivo controlador y accederemos a la red Wi-Fi generada por el módulo EBLINK. Después de introducir la contraseña, navegaremos nuevamente a la IP 192.168.4.1. En la configuración, rellenaremos los siguientes campos: nombre de la planta, escribiremos Reset Plant, con la letra P, en mayúscula. Contraseña de la planta, la contraseña la encontraremos impresa en una etiqueta dentro de la tapa del módulo. Tras aceptar, el módulo se reseteará a los parámetros de fábrica. Esperamos que este tutorial haya resultado práctico y os haya ayudado a parametrizar nuestro módulo EBLINK de EBCO.